Insuficiencia renal. La insuficiencia renal es la incapacidad del riñón para filtrar adecuadamente la sangre y formar orina. Fisiológicamente, la insuficiencia renal se describe como una disminución en el índice de filtrado glomerular, lo que se manifiesta en una presencia elevada de creatinina en el suero. La insuficiencia renal puede ser aguda o crónica. Vamos a empezar con la insuficiencia renal aguda. La insuficiencia renal aguda es el deterioro de la función renal durante un periodo de horas o días, provocando fallo en la excreción renal de productos nitrogenados y alteraciones en el equilibrio hidroelectrolítico, o sea, el equilibrio de agua y sales. La insuficiencia renal aguda se caracteriza por oliguria, orinar deficientemente, puede haber insuficiencia renal aguda no oligúrica, aumento de compuestos nitrogenados en sangre, azoemia, que es aumento de la concentración plasmática de creatinina y urea por disminución de la filtración glomerular. La recuperación de la función renal es rápida y completa si se corrige la causa. Es una enfermedad grave, pero la mayoría de las insuficiencias renales son reversibles. La diálisis, que es el proceso por el cual se eliminan las sustancias de desecho y tóxicas de la sangre, puede ser necesaria durante el tiempo requerido para tratar estas causas fundamentales. Etiología. Teniendo en cuenta la etiología, tenemos tres tipos de insuficiencia renal aguda. Tenemos la insuficiencia renal aguda prerrenal, insuficiencia renal aguda renal e insuficiencia renal aguda postrenal. Y vamos a verlas una por una. Prerrenal. Es la causa más común de la insuficiencia renal aguda, 55%. La insuficiencia prerrenal supone la disminución del índice de tasa glomerular como consecuencia de la hipoperfusión renal, que es falta de riego sanguíneo en los riñones. La causa de insuficiencia prerrenal son las siguientes: disminución del volumen circulante, hipovolemia, hemorragias, quemaduras, deshidratación, vómitos, diarreas, fallo de la bomba cardíaca, bajo gasto cardíaco, cardiopatías, valvulopatías, que ya las vimos en los vídeos de fisiopatología cardiocirculatoria, alteraciones en la resistencia de los tubos renales, como sepsis, que es infección por bacterias que forman pus, anestesia, etc. Vamos ahora con la renal, que es del 40% aproximadamente. Cuando el daño está en el mismo riñón, la lesión puede producir daño a nivel glomerular, tubular, intersticial o en los vasos sanguíneos. Las causas pueden ser las siguientes: pielonefritis, glomerulonefritis, síndrome nefrótico, y vamos a pasar a explicarlas en profundidad. Pielonefritis es la infección que ha llegado a la pelvis renal. Se debe generalmente a infecciones urinarias por bacterias. Normalmente los microorganismos suben por la vejiga. Los signos y síntomas son los siguientes: fiebre, más de 39 grados durante más de 2 días, vómitos, dolor al orinar, polaquiuria, que es orinar muchas veces, y disuria, que es dificultad o dolor al orinar, hematuria, sangre en la orina, etc. Glomerulonefritis. Es el grupo de enfermedades renales donde el síntoma es la inflamación del glomérulo. Los primeros síntomas de glomerulonefritis son la proteinuria, que es cantidad elevada de proteínas en la orina, oliguria, que es disminución anormal del volumen de orina emitida en 24 horas, y hematuria, que es orina con sangre. La mayor parte de las glomerulopatías que se expresan mediante un síndrome glomerulonefrítico están producidas por un mecanismo inmunológico. Síndrome nefrótico es un conjunto de signos y síntomas que acompañan a enfermedades glomerulares. En el síndrome nefrótico hay un aumento de la permeabilidad de la pared glomerular, produciendo como consecuencia proteinuria intensa, edema, que es cantidad excesiva de líquido en los tejidos, hipoproteinemia con disproteinemia, esto quiere decir déficit de proteínas en sangre con alteración de la proporción normal de las proteínas hemáticas, hiperlipemia con niveles altos de colesterol
y lipiduria, que es cantidad elevada de lípidos en orina. La hipoproteinemia estimula la síntesis de proteínas en el hígado, dando lugar a la sobreproducción de lipoproteínas, y el catabolismo de lípidos se reduce debido a los niveles más bajos de lipoproteína lipasa, que es una enzima. Las causas son muy variadas: diabetes, amiloidosis, que es depósito de una proteína llamada amiloide en los tejidos, infecciones, fármacos o tumores, toxinas o medicamentos, necrosis tubular e hipertensión arterial. Postrenal. La obstrucción de las vías urinarias producen el 5% de la insuficiencia renal aguda, siendo las causas las siguientes: medicamentos que intervienen en el vaciado de la vejiga, hipertrofia o cáncer de próstata, cálculos renales, que ya los vimos en otro vídeo, tumores, cáncer de ovario, cáncer colorectal, gota. Se caracteriza por la excesiva acumulación de ácido úrico en la orina. Tiende a acumularse en las articulaciones u otros tejidos del organismo. Diagnóstico. Se diagnostica principalmente cuando hay oliguria, o sea, cuando hay disminución anormal del volumen de orina emitida en 24 horas y cuando los niveles de creatinina y nitrógeno úrico son elevados en la sangre. Cuando no hay causa aparente, se realizan varios análisis de sangre y orina. Insuficiencia renal crónica. La insuficiencia renal crónica es la condición que se produce por el daño permanente e irreversible de la función de los riñones durante 3 o más meses. En otras palabras, se debe a la lenta y gradual pérdida de nefronas. Como consecuencia, los riñones pierden la capacidad de excretar productos de desecho, de concentrar la orina y para mantener electrolitos en la sangre. Las causas más frecuentes, pero no las únicas, de enfermedad renal crónica son la diabetes, la hipertensión arterial y la glomerulonefritis, que es inflamación del glomérulo asociada a un trastorno inmunitario. Síntomas. Al principio no tiene ningún síntoma específico y puede detectarse según va disminuyendo la función, por el aumento del nivel de creatinina en el plasma. La presión arterial está aumentada debido a la sobrecarga de líquido. Se acumula urea formando la uremia, que es el producto de excreción de proteínas presente en la sangre. Hiperpotasemia, que produce arritmias cardíacas. Disminución de la síntesis de eritropoyetina produciendo anemia, que es deficiencia en la calidad o cantidad de glóbulos rojos en la sangre. Sobrecarga del volumen de líquido pudiendo producir edema, que es cantidad excesiva de líquido en los tejidos. La hiperfosfatemia, que es cantidad elevada de fosfatos en la sangre. La hipocalcemia, que es deficiencia de calcio en sangre. Y el hiperparatiroidismo, que es exageración funcional de las glándulas paratiroides, pueden producir osteoporosis renal, que es osteoporosis asociada a la patología renal. La osteoporosis es una enfermedad ósea que se caracteriza por una disminución de la densidad del tejido óseo y tiene como consecuencia una fragilidad exagerada de los huesos. Acidosis metabólica. El riñón sintetiza poco bicarbonato e influye en la salud de los huesos y en la respiración. Los síntomas principales son los siguientes: nicturia, que es expulsión involuntaria de orina durante la noche, u oliguria, que es disminución anormal del volumen de orina emitida en 24 horas. Edema, hipertensión arterial, debilidad, cansancio, anorexia, vómitos, diarreas, calambres, picor, serosis, que es un estado de enfermedad caracterizado por sequedad de una parte, dismenorrea, que es irregularidad de la función menstrual, especialmente menstruación difícil y dolorosa, o amenorrea, que es falta de menstruación, y atrofia de los testículos, que es disminución del volumen y peso de este órgano por defecto de nutrición, impotencia, palidez de la piel y coma. Complicaciones. Mientras que la enfermedad progresa, la función del riñón se va perdiendo y esto afecta a todos los demás sistemas. Los síntomas como la anemia e hipertensión arterial aparecen rápido. La prevención y el tratamiento son esenciales para parar la progresión de la insuficiencia renal crónica y mantener la calidad de la vida del enfermo.
Las complicaciones son hipertensión, anemia, dislipidemia, equilibrio electrolítico, desnutrición, neuropatía y enfermedad cardiovascular. Hipertensión. La hipertensión es una complicación de la insuficiencia renal crónica y también una causa. Entre los efectos de la hipertensión incontrolada tenemos la progresión de la insuficiencia renal crónica, progresión de enfermedades cardiovasculares y el aumento del peligro de accidentes cerebrovasculares. Anemia. Los riñones lesionados no secretan suficiente eritropoyetina, por lo que no se producen suficientes glóbulos rojos. En el caso de uremia, producto de excreción de proteínas presentes en la sangre, hiperparatiroidismo, los glóbulos rojos tienen una vida más corta. Dislipidemia. La dislipidemia, que es alteración del metabolismo lipídico, produce aterosclerosis, es decir, se acumula colesterol en las paredes de las arterias. Esto aumenta el peligro de accidentes cerebrovasculares o de infarto de miocardio. Equilibrio electrolítico. El mal metabolismo del calcio y del fósforo pueden producir hiperparatiroidismo y osteodistrofia renal, que son trastornos óseos consecutivos a una insuficiencia renal crónica en la que existe una alteración en la regulación del calcio y del fósforo. En la salud de los huesos, el riñón tiene una función importante en la activación de la vitamina D, aumenta la absorción del calcio y el fosfato sobrante se excreta con la orina. Los enfermos de insuficiencia renal crónica no tienen vitamina D activada y adhieren fosfato, produciendo hiperfosfatemia e hipocalcemia. La hipocalcemia estimula la liberación de la hormona paratiroidea y esto produce dolor de huesos, deformación de los huesos y aumenta el peligro de rotura. Desnutrición. Los enfermos de insuficiencia renal crónica tienen mayor peligro de padecer desnutrición debido a la proteinuria, que es cantidad elevada de proteínas en orina, al mal metabolismo de proteínas, etc. Enfermedad cardiovascular. Esto es debido a la aterosclerosis.